Capítulo 10. Tecnicismo, diferentes escuelas, teorizando. Toda la investigación psíquica presupone una fuerte carga emocional, carga que es el peor peligro de una investigación seria. La emotividad conduce a que veamos donde no hay, oigamos lo que no es y así llegar a conclusiones totalmente falsas. Por ello, personas no implicadas en las pruebas que realizamos han de servirnos para corroborar nuestras conclusiones y resultados. Por ejemplo, en una cinta como efecto de inclusión podemos escuchar «vámonos», pero según cómo podamos oír o entender, «estamos» o «llévanos» pueden ser también audiciones válidas. Dudamos y en este caso el resultado es inseguro. Por ello, la cinta se da a escuchar a 4 o 5 personas sin haber comentado el posible contenido. Si una vez escuchada y analizada individualmente los resultados coinciden, se acepta la inclusión, pero en caso de disparidad de criterios o de interpretación se desecha totalmente. Con esta rigurosidad se puede ir formando un archivo verídico de psicofonías. El criterio de análisis fuera de equipo tiene que prevalecer a lo largo de cualquier experiencia dentro del mundo de la paranormal. Un hecho es cierto, nuestra mente nos puede conducir a autoengaño a nivel inconsciente. El trabajar o intentar registrar los fenómenos psíquicos con los más diversos sensores nos dan una seguridad en las conclusiones alcanzadas, ya que ellos, los aparatos, no son sugestionables. Pese a que por nuestra parte pudiera existir siempre el equívoco por apreciación. Las cintas y los aparatos. Es condición imprescindible trabajar con cintas de alta calidad, con objeto de mejorar la calidad de la grabación. Se considera muy necesario, por mucha confianza que nos merezca la marca empleada, pasar la cinta recién adquirida a la escucha y al máximo volumen, para cerciorarnos de que la limpieza acústica es perfecta. Para obtener una regularidad en el tono y timbre de las inclusiones, es recomendable emplear siempre la misma marca de cinta grabadora. Con referencia a los aparatos, ya hemos mencionado que la calidad del mismo no presupone un mayor número de resultados positivos, pero sí una mayor claridad de grabación. Ahora bien, para experimentaciones al aire libre, o sea, en el exterior, los aparatos convencionales son los más adecuados, procurando siempre trabajar con un micrófono no incorporado, o sea, emplear un micrófono con un cable de unos 3 metros de longitud, ya que de esta manera quedan eliminados los ruidos mecánicos de arrastre. En los trabajos de gabinete es preferible emplear aparatos de los conocidos como de cinta abierta. Son en realidad estos aparatos los antiguos magnetófonos de grandes carretes de cinta. Estos aparatos tienen la ventaja de que se puede variar la velocidad de grabación, con lo que se consigue la variedad de gamas de frecuencia que se pueden alcanzar. En nuestras experiencias venimos empleando la velocidad de 9,5 centímetros por segundo, con la que se obtienen muy buenos resultados. De disponer de equipos más sofisticados y capaces, lo ideal son los de 19,5 centímetros por segundo, pues ello supone en realidad alta fidelidad. Aislamiento y micrófonos. El intentar aislar un micrófono acarrea serios problemas, pues lo que denominamos efecto caracola con algunos aislamientos se acrecienta. Desde luego el aislamiento acústico ideal es la insonorización, por vacío, pero por desgracia no está al alcance de todo experimentador. Uno de los sistemas más generalizados y que da buenos resultados es el de la inmersión del micrófono debidamente preparado en un recipiente de vidrio conteniendo glicerina. Se ha podido observar que ciertos aislantes producen un deterioro de la calidad de la psicofonía, no porque ésta no se produzca, sino por el hecho de que en la reproducción se acrecientan notablemente los tonos graves, efecto caracola, por reverberación acústica sobreponiéndose a la inclusión, distorsionándola y llegando a hacerla ininteligible. Dar consejos sobre este tema es difícil. En realidad, cada experimentador suele adoptar su sistema de acuerdo con sus criterios, aparatos y posibilidades. Para el estudio por comparación, lo que es imprescindible es disponer de micrófonos gemelos. De esta manera podremos establecer con toda garantía la autenticidad de una psicofonía.
Varias y bien matizadas son las diferentes escuelas que especulan sobre los fenómenos paranormales, pero nosotros nos limitaremos a definir las 3 tendencias más importantes, o al menos las que agrupan mayor número de adeptos. Las 3 grandes tendencias son escuela racionalista y pragmática, escuela animista y escuela trascendental. Sé que muchos entendidos considerarán estas escuelas como insuficientes y demasiado apretadas en sus definiciones, ya que hay otras tendencias dentro de cada una de ellas. Pero mi interés no es crear confusionismo de definición y de concepto, por lo que creo que habrá más o menos suficiente aclarando los matices y tendencias de cada una de estas 3, ya que para el tema de la psicofonía hay más que suficiente. La escuela racionalista y pragmática, como ya indica su nombre, se mantiene aferrada a los más estrechos cánones de los conceptos científicos más cerrados, sin permitir la más pequeña especulación sobre filosofía y religión, sea esta de acuerdo con cualquier credo o procedencia. Sus conceptos sobre fenomenología paranormal se basan siempre en los más puros ejemplos de las leyes físico-naturales, cosa que realmente no es posible. Pero esta escuela se aferra al principio de que, si bien desconocemos los mecanismos que disparan los fenómenos, indudablemente dichos mecanismos están dentro de las leyes y principios completamente naturales, que más tarde o temprano podrán ser explicados, medidos y etiquetados con hechos que obedezcan a simples principios físico-químicos. Los animistas, quizás con unas miras un tanto más amplias dentro de lo paranormal, se mantienen prácticamente entre 2 aguas. Admiten la posibilidad de que, si bien la mayoría de los fenómenos son debidos a nuestra proyección mental, quizá ésta no esté regida por los mismos principios de las ciencias clásicas y que, por lo tanto, deberían estudiarse la mayoría de los hechos con otros parámetros que resultaran menos dogmáticos, admitiendo la posibilidad de que no todo procede del mismo hombre. Totalmente opuestos a los racionalistas están los adeptos de lo trascendental. Postulan el principio de que hay fenómenos que indudablemente son proyectados o realizados por el poder de nuestra mente, pero que, por otro lado, un gran número de ellos se deben, sin duda alguna, a la intervención de un algo trascendental fuera de nuestras dimensiones. Aceptan, sin lugar a dudas, una vida inmaterial e inteligente que perdura fuera de nuestros conceptos de espacio, lugar y tiempo. Con un tono casi despreciativo, los racionalistas a ultranzas bautizan a los trascendentales de espiritualistas románticos. Tenemos, pues, los 2 extremos, cada uno de ellos los cientificistas y, en otro lado, los que preconizan la perduración del alma como ente individual indestructible. En el centro de las grandes tendencias nos encontramos con los animistas, más una larga serie de grupos indefinidos que navegan entre los extremos, cogiendo para sí aquellos puntos de las 2 tendencias principales que les puedan satisfacer. Aclarado este punto, nos podemos permitir divagar sobre una serie de conceptos y postulados que pueden tener conexión con la psicofonía. Espiritismo. En el breve esbozo que hicimos sobre el nacimiento de la parapsicología, mencionamos el espiritismo como algo que pronto el mundo racional de la ciencia vio con desagrado. René Sudre, en la página 365 de su obra Tratado de Parapsicología, de ediciones siglo XX, define el espiritismo del siguiente modo. El espiritismo es una religión basada en una interpretación no probada de ciertos hechos metapsíquicos. Como todas las religiones, profesa la supervivencia del alma. Su moral es la del cristianismo. Desprecio de los placeres de los sentidos, renuncia y caridad. Su originalidad consiste en 2 dogmas: la comunicación con los muertos y la reencarnación. Desde la época de Allan Kardec hasta nuestros días, el espiritismo con sentido crítico ha tenido que variar su contexto, ya que fenómenos de clarividencia, telepatía y precognición son fenómenos explicables sin necesidad de la intervención de los difuntos. Es muy cierto que la terminología parapsicológica encuentra explicación a todos los fenómenos que se encuentran dentro del marco del espiritismo, pero son explicaciones que en realidad encuentran su sustento en especulaciones científicas, que en la inmensa mayoría de los casos no están verificadas. No se puede negar que el espiritismo no profesado por los fanáticos se ha visto en la necesidad de evolucionar, pero quizás ha sido una evolución no natural como consecuencia de sus propias conclusiones.
sino más bien una evolución determinada por las presiones externas a ella misma. Personalmente, yo no participo del espiritismo y no me considero adepto a tal pensamiento. El que se pueda haber descubierto un gran número de fraudes en sus sesiones no quiere decir que todo sea un engaño. Es verdad que en él hay matices de cristianismo, pero también hay una gran carga de matices esotéricos. Se me preguntará el porqué de estas líneas sobre el espiritismo. Pues sencillamente por las 2 experiencias psicofónicas que expongo realizadas durante 2 sesiones. La primera de ellas hará aproximadamente algo más de 3 años. Tengo que admitir que asistí de mala gana por no herir a la persona que me había invitado. Acudí puntualmente al domicilio que se me había indicado. La ambientación de la casa era ideal para tales sesiones. Pasaré por alto todo preámbulo e iré directamente al hecho. La médium era una mujer afable, pero con ciertos aires de una humildad que no me pareció muy sincera. Empezó la sesión. La respiración de la médium se hizo profunda y ciertos estremecimientos recorrieron su cuerpo. En el bolsillo derecho de mi americana llevaba un pequeño magnetofón. Al comenzar los aparatosos estremecimientos de la médium, con cierto disimulo puse en marcha la pequeña grabadora. Musitó algunas palabras ininteligibles. Tras permanecer durante unos segundos en silencio, los estremecimientos habían cesado, dijo: hermanos, corto silencio y continuó: soy un pecador. La presencia de algún espíritu duró una media hora, durante la cual explicó que había salido a pescar con una pequeña embarcación y que había naufragado. No me extenderé en los detalles, pues en realidad no tienen importancia, pero aclararé que la más absoluta seriedad reinó durante toda la sesión. Al regresar a mi domicilio me dispuse a escuchar la cinta que había grabado con ánimo de analizar su contenido y cazar alguna contradicción o fallo por parte de la médium. A lo largo de la cinta había registrado 2 psicofonías. Justo cuando la médium terminó de decir hermanos, una voz de hombre comenta: dirá un pecador. Efectivamente, pocos segundos después, la voz de la médium dice: soy un pecador. En el segundo caso, realmente no tan espectacular como este, se dio durante una sesión de velador. En este caso, la grabación no se hizo a escondidas. Por el contrario, estaban en conocimiento de todos y con el micrófono en caja sorda. Al repasar la cinta se pudo comprobar que varias palabras deletreadas por la mesa salían grabadas en la cinta por una voz de niño antes que el velador las deletreara. Últimamente, durante una sesión controlada de Ouija a la que asistí, como siempre, de simple observador, una de las preguntas realizadas quedó también contestada en la grabadora. ¿Es todo obra nuestra y en este caso es el juguetón del inconsciente? ¿Qué complicado mecanismo se dispara para que todo ello ocurra? Creo que en realidad hay algo más que el supuesto inconsciente. La postura intransigente de René Sudré ante la posibilidad de conexión con un plano diferente de vida quedó debilitada por la de otros hombres de ciencia y de prestigio internacional que no niegan la posibilidad de que las voces nos lleguen de un más allá. Así, por ejemplo, Millán Reith, autor de magníficos libros sobre parapsicología, admite que si bien no hay pruebas de ello, no se debe cerrar la puerta ante la posibilidad de que lo trascendental pueda existir. Igualmente, y por otro lado, el doctor Hans Bender de la Universidad de Friburgo de Brisgovia adopta la misma postura, no negando la posibilidad de que las inclusiones provengan de otro plano al que de momento no tenemos acceso. Hay un punto de contacto entre las manifestaciones espiritistas y ciertos contextos psicofónicos, y este es el concepto tiempo. En las 2 prácticas y con referencia a los tiempos dados sobre las precogniciones u otros hechos, hay simplemente siempre o casi siempre una distorsión enorme. El factor tiempo no está bien determinado o concebido. Mucho, poco, son palabras con referencias al tiempo que no suelen cuadrar con la idea que tenemos nosotros del mismo. Así, por ejemplo, las psicofonías pueden darnos contestaciones como esta: es otro tiempo, ¿qué tiempo? Tiempos discordes, el tiempo es figurativo, etcétera, etcétera. En una psicofonía obtenida en un centro de investigaciones contestaron: todo es eterno presente. Lo curioso de esta frase psicofónica con referencia al tiempo es que el investigador y profundo pensador Myers
expuso su teoría del eterno presente, diciendo: pocos hombres que hayan meditado extensamente sobre estos problemas del pasado y del futuro han dejado de preguntarse si en realidad pasado y futuro no serán simplemente palabras, sino estaremos tomando como un torrente de secuencias lo que no es más que un océano de coexistencias. Simplificando y exponiéndolo de otro modo, diremos que para nosotros el tiempo es la consecuencia de una serie de ciclos repetitivos que vienen limitados por dos hechos constantes, el hecho de nacer y el hecho de morir. En la teoría del eterno presente se supone que la trama de acontecimientos entre nuestro nacer y nuestro fin físico ya está realizada y somos nosotros los que vamos en busca de esos acontecimientos que componen nuestra vida. Aceptando esta teoría, la precognición puede quedar explicada por una facultad nuestra que llamamos percepción viajera, que, claro está, queda dentro de la ESP. Algo nuestro se desliga de nosotros y, adelantándose a los acontecimientos que nos esperan, registran la información y nos la devuelven en forma de imagen o de presentimiento. Pudiera ocurrir que el futuro presente emitiera su información y que nuestra percepción extrasensorial captara tal información operando seguidamente sobre nuestros sentidos. Como todo lo expuesto corresponde solo a una hipótesis de trabajo, nada nos priva de admitir otras posibilidades. Si la psicofonía realmente corresponde a una emisión realizada por entes inteligentes fuera de nuestro plano y de nuestro tiempo, es muy posible que ellos estén inmersos en el eterno presente, donde nuestro criterio y concepto del tiempo queda totalmente miniaturizado, por lo que tienen una visión del continuo acontecer de tal forma que nos pueden informar de lo que encontraremos a la salida de la curva, como en más de una ocasión ha sucedido. Alguien expuso un ejemplo sobre lo explicado, quizá más representativo. No sé si me lo explicaron o lo he leído. Por ello pido disculpas a quien expresara o expusiera tal ejemplo por no citarlo debidamente. Si un navegante recorre el cauce de un tortuoso río, desconoce lo que encontrará tras el próximo meandro, lo cual será su futuro. El presente, el tramo del río que aparece ante sus ojos, y el pasado, lo que queda oculto tras él. Tenemos que entonces un observador desde un globo a cierta altura ve perfectamente lo que le espera al navegador, dónde está y lo que ha quedado a su espalda. Este observador desde su globo tiene una visión de presente de lo que para el navegante representan los tres tiempos. Puede acontecer, y quizás sí sea, que la desincronización del eterno presente con nuestro desplazar en el tren de los acontecimientos temporales sea la causa de que en precognición normal, o como las que se realizan por mediación de la psicofonía, los tiempos a realizarse, la advertencia, sean distorsionados e inexactos. Para el materialista, la intervención de algo inteligente y exterior al hombre es imposible. Solo las vibraciones medibles y racionales emitidas por cuerpos físicos, ya sean en forma de calor, de electromagnetismo o de cualquier otra forma que esté dentro del amplio espectro de ondas, son capaces de impresionar nuestros sentidos. Así, califican a la psicofonía de simple telefonía emitida por nuestro inconsciente. Aclararemos que el racionalista denomina inconsciente a aquella parte de nuestro cerebro profunda y oculta que actúa independientemente de nuestra voluntad, o sea que fuera de estos límites de consciencia, no estando por lo tanto sometido a nuestra voluntad, siendo algo así como si albergáramos otro yo, otra personalidad, que en más de una ocasión se manifiesta totalmente opuesta a nuestros deseos y sentimientos. Puede ir más allá de nuestra inteligencia con poderes y características muy superiores a las de nuestro yo consciente. Otros conceptos. Para la psicología, o mejor dicho, para el psicólogo, no hay memoria, no hay conocimiento del yo sin cerebro como órgano y por lo tanto no hay personalidad definida y consciente si no existiera esta víscera. Así que para él, cuando el cerebro se descompone orgánicamente, deja de existir totalmente la personalidad del individuo. Este concepto materialista puede verse socavado por nuevas tendencias que en la actualidad afloran. Vimos en páginas anteriores la similitud, o mejor dicho, la concordancia entre lo esotérico de los restos anímicos con el moderno de los cuadros energéticos, a los que dimos la posibilidad de ser causantes de la psicofonía. Más modernamente nos encontramos con la sugestiva labor de investigación realizada por Raymond Moody. Su primera obra, al menos conocida por nosotros, Vida después de la vida, nos hace razonar sobre una larga serie de exposiciones hechas por otros autores que se habían arrinconado, pero que con la mencionada obra toman un insólito vigor.
En su segundo libro, Reflexiones sobre la vida después de la vida, editado igualmente por la editorial EDAF de Madrid, encontramos un paralelismo asombroso entre los restos anímicos y las experiencias de Delpas. En la página número 41 de la mencionada obra, su autor nos dice, refiriéndose a sus experiencias recopiladas y estudiadas: varias personas me han informado de haber entrevisto en algún momento a otros seres que parecían atrapados en una forma de existencia aparentemente de lo más desdichada. Los que han manifestado ver a estos seres confundidos se encuentran de acuerdo en diferentes puntos. En primer lugar, afirman que estos seres aparecían de hecho incapaces de cortar sus lazos con el mundo físico. Un hombre relató que aparentemente los espíritus que había visto no podían avanzar hacia el otro lado porque su Dios vivía totalmente en este. Es decir, parecían estar atados a algún objeto, persona o costumbre concreta. Más adelante nos refiere el comentario de otros de sus observados. Si se para a pensar uno en ello, las figuras estaban más humanizadas que el resto, pero tampoco tenían una forma totalmente humana como la nuestra. Esta zona, que él llama o denomina gris, puede muy bien corresponder al subplano más apegado a la Tierra del plano astral, subplano del cual ya dijimos que está habitado por los espíritus de aquellas personas muy apegadas a los placeres terrenos o a los bienes que han dejado en la Tierra, sublevándose ante la idea de abandonar todo aquello que supone bienestar y placer terreno. Creo sinceramente que esta concordancia entre los principios esotéricos y los resultados de las investigaciones del Dr. Moody podrían calificarse de asombrosa. Los trabajos de Moody han sido verificados por otros investigadores. Recomiendo muy sinceramente la actualísima obra, 1986, del equipo de investigación IANDS de la Universidad de Connecticut de Estados Unidos, titulada La senda hacia el Omega, editada en castellano por Ediciones Urano. Nos encontramos, pues, con esa zona gris o subplano astral donde moran seres anónimos que corresponderían a los bajos astrales o bien restos anímicos, que al parecer y según las observaciones del ya citado investigador intentan, como se ha observado por los casos estudiados, ponerse en contacto con los seres que han dejado en la Tierra, como un intento de comunicarles algo. Aquí surge la pregunta: ¿nos sería posible que la psicofonía proviniera de estos estados? Estados intermedios entre el plano físico en el que vivimos y el plano etérico. Llamaremos interfase a esa zona de contactos posibles entre la vida terrena y el subplano astral, zona que al parecer y según los ocultistas está habitada por otros seres que ni han sido humanos ni serán humanos y que se conocen con el nombre de espíritus de la naturaleza. Sabemos a ciencia cierta que el fantasma como ente individual existe. Recordemos que en Inglaterra y en Escocia, a nivel universitario, hay departamentos regidos por prestigiosos científicos dedicados al estudio de este fenómeno. Pues bien, su presencia está motivada por algo que desconocemos y su existor está precisamente acomodado en la mencionada interfase, zona en que la Iglesia Católica coloca a las almas en pena, donde el esotérico a sus bajos astrales, donde los psicuantos energéticos desprendidos del paquete total permanecen en fase de transición y donde posiblemente se motiva la psicofonía. Me permito remitir al lector el número 66 de la revista Karma 7 y consulte el artículo titulado El fantasma, ese insólito personaje. Este artículo lo escribí a raíz de ciertas experiencias y del mismo hago un extracto por su relación con la psicofonía. Por otro lado, podemos evaluar la teoría de los fantasmas como residuos energéticos, sí energía, que mal desprendidos del todo personal quedan vinculados al lugar del fallecimiento. Estos restos anímicos dotados de vestigios personales pueden hacerse visitables, pero ¿cómo? Sabemos sobradamente que la energía no es visible. Lo que nosotros acostumbramos a ver son sus efectos. Así, por ejemplo, los astronautas cuando salen de nuestra atmósfera observan y ven un cielo totalmente negro, donde las estrellas son simples puntos luminosos sin el menor centelleo, puntos nítidos y perfectamente perfilados. El cielo azul y luminoso que observamos desde la Tierra no es más que el efecto de los corpúsculos de la luz, o sea, fotones,
sobre las moléculas de los gases que componen la atmósfera. O sea, los fotones se hacen visibles cuando su camino encuentra un soporte donde manifestarse, donde, repito, al incidir se desvían de su trayectoria para llegar a nuestra retina. Algo parecido podemos pensar que ocurre con la psi-energía, que compone el resto anímico o fantasmal. El tipo de energía X que lo compone no es captada por nosotros, pues está fuera de nuestra percepción, pero en un momento determinado y por factores que desconocemos, se hace visible sobre el soporte atmosférico, se manifiesta sobre él y entra dentro de nuestra percepción. A esta última hipótesis se la conoce con el nombre de eco-óptico. Existe otra teoría pareja a la expuesta, es la del principio vibracional. Cualquiera de las dos nos conduce al mismo fin. Hemos aclarado que la energía para nosotros como tal es imperceptible. Vemos y acusamos sus efectos cuando se manifiestan dentro de nuestro campo perceptivo. Si la estancia en el más allá corresponde a un estado energético, energía no medible con nuestros parámetros por no obedecer a lo conocido, es indudable que para su manifestación en determinadas circunstancias que desconocemos, necesita de un soporte físico donde exponerse y apoyarse en su camino hacia nosotros. No sin cierto atrevimiento, podemos decir que el circuito del magnetofón es la entrada de la energía inteligente que encuentra su soporte físico en la cinta grabadora. No es tan descabellada como pueda parecer a primer golpe de vista si recordamos que M. Figueras nos habla de la necesidad de una onda portadora, onda que muy bien pudiera ser la cabalgadura para cruzar la interfase. Muchas son las teorías y postulados que intentan explicar la fenomenología paranormal. Podríamos recordar el mesmerismo, la teoría bioeléctrica, el factor X del Dr. Osti, la teoría metabiótica y la animista, algunas de las cuales más modernamente buscan confirmación en los más variados principios filosóficos. Resulta del todo imposible detenernos en un desguace crítico de todo ello, que quizá en realidad no nos conduciría a resultados prácticos. Sin embargo, si comentáramos alguno de los postulados emitidos por auténticas autoridades en la materia, por considerarlo fundamental en nuestro buceo en ese mundo de lo desconocido y enigmático que supone la psicofonía, cuya solución sin saberlo quizás está más a nuestro alcance que de lo que suponemos. El mecanismo mediante el cual se libera de un modo inteligente pero incontrolado la telergia no es totalmente desconocido, pese a que el fenómeno ocurre dentro de nuestro mundo tridimensional. Pero ya es mucho saber que algo inmaterial y que seguramente partiendo de nosotros pueda operar de tal manera que produzca los más disparatados efectos físicos sobre la materia. Y digo disparatados, pues aún hoy día muchos científicos se sienten incapaces de aceptar, por ejemplo, la desmaterialización de un objeto que después de atravesar gruesas paredes vuelve a materializarse varios kilómetros de distancia. Tenemos varios ejemplos controlados con auténtico rigor científico. Por ejemplo, el astrónomo Zollner certifica el hecho de que un día durante una sesión de trabajo, un pequeño velador que se movía visiblemente por efecto de la supuesta telergia, repentinamente se introdujo debajo de otra mesa de grandes dimensiones, en cuyo instante se desmaterializó desapareciendo. Minutos más tarde la mesa apareció suspendida en el aire, cayendo instantes después estrepitosamente contra el suelo. Este tipo de fenómeno, dentro del cuadro parapsicológico, recibe el nombre de biloclastia. Este tipo de fenómenos está perfectamente certificado y atenta descaradamente contra los más serios fundamentos de nuestra física. La específica fuerza que mantiene las moléculas unidas para formar materia tangible y que se conoce con el nombre de cohesión, en fenómenos como el anterior deja de actuar para que la materia se disocie como tal, emigran las moléculas caprichosamente a otra parte y que allá actúe nuevamente la cohesión y el objeto se forme nuevamente sin la menor deformación. René Sudre, a lo largo de todas sus obras, se manifiesta como un profundo devoto de los poderes mentales del hombre, a los cuales, de un modo solapado, les hace responsables de los fenómenos de biloclastia. No tengo ni pretendo tener los conocimientos necesarios ni la suficiente casuística en mis archivos como para poder demostrar que no solo la mente del hombre actúa, pero sí es permitido razonar que si en realidad nuestra mente es tan poderosa y esconde tan fantásticos recursos como para poder desmaterializar objetos destrozando su estructura molecular para luego reorganizarlos en otro lugar y a capricho,
para lo cual indudablemente tiene que existir una enorme transformación energética proyectada desde nosotros, podemos razonar, repito, que una vez nuestro cuerpo deja de funcionar como herramienta soporte, la energía que lo anima, como indestructible que es, perdure con conocimiento del yo. Los principios o soportes de las leyes aceptadas que rigen los fenómenos físico-naturales indudablemente se tambalean ante la mayoría de la fenomenología paranormal. Este acontecer crea inquietudes, pero últimamente una nueva concepción viene hasta cierto punto a tranquilizar la mente y espíritu de los denominados ciencia. Surge como recurso la idea de que ha de existir otra física, y esta otra física sienta sus reales ante el descubrimiento absurdo, pero testificado, de una nueva partícula atómica, mejor dicho, subpartícula, que invierte totalmente nuestros conceptos. Una partícula que podría ser muy bien la causante de los fenómenos de percepción extrasensorial y, cómo no, de todos aquellos que componen el extraño mundo de lo prohibido, encontrándose entre sus componentes la psicofonía. El concepto de masa es algo difícil de expresar, dada la evolución de la física, pero elementalmente nos viene definida como cantidad de materia de un cuerpo determinada por el producto del volumen por la densidad. Ahora bien, resulta que la partícula a la que hemos hecho referencia se escapa totalmente de esta definición. Esta partícula elemental es conocida con el nombre de neutrino. Este elemento, por debajo del átomo, estando y siendo una realidad, resulta que no tiene masa y por lo tanto ni siquiera tiene materia. Es difícil comprender dentro de nuestras estructuras básicas y sin ser profesionales en física tal partícula, pero es evidente de su existencia, y lo más asombroso es que estas partículas aberrantes parecen comportarse de una manera inteligente y, por supuesto, contrariamente a toda lógica científica. Al carecer de masa queda totalmente fuera del principio de Einstein, ya que esta partícula, al carecer de masa, en teoría puede acelerar hasta infinito, no viéndose limitada por los 300.000 km por segundo, y por lo cual, y debido a ello, el vector tiempo se esfuma. Por lo que, sin darnos cuenta, volveremos al concepto de continuo presente. B. Hoffman ya anunció la posibilidad de que las partículas denominadas neutrinos, independientes de cualquier lógica racional, independientemente de nuestra voluntad emisora, fueran las causantes de la fenomenología paranormal. Si el neutrino escapa totalmente a los vectores espacio-tiempo, su perdurabilidad es manifiesta, correspondiendo su estado a otro concepto energético, pero no menos real, que es el admitido, ya que su trayectoria es detectable. En su incógnita, esta elemental partícula encierra la respuesta quizás a todas aquellas preguntas que el hombre se hace con referencia a los hechos prohibidos. Quizás sea ella la que, sin obedecer a nada de lo que conocemos, cause y transmita instantáneamente el mensaje telepático, la que, sin obedecer a nuestro concepto de tiempo, nos traiga la irracional precognición y, por lo tanto, la causante de las psicofonías. Si el neutrino fuera la causa del fenómeno que venimos exponiendo, quedaría explicado por el momento en 3 facetas del mismo. Primera, en muchas psicofonías se ha podido determinar que la contestación se adelanta a la pregunta. Por ejemplo, al preguntar ¿tendré noticias de X?, al pasar a la escucha antes de que oigamos nuestra propia voz, ha quedado registrada la contestación diciendo no tendrás noticias. Ello quedaría explicado por el hecho de que el neutrino queda fuera de nuestro tiempo. Segundo, explicaría el porqué las psicofonías sin micrófono. Al ser el neutrino liberación de energía activa, podría perfectamente llegar a los cabezales de grabación, produciendo los campos electromagnéticos necesarios para grabar. Tercero, y quedaría también explicada una de las mayores incógnitas, el hecho por el cual el registro de las voces paranormales se produce estando incluso todo el conjunto grabador dentro de una jaula de Faraday, lo que es en realidad una verdadera barrera infranqueable a toda onda electromagnética. Para el neutrino desprovisto de masa y de carga eléctrica, y por no tratarse de una onda, no supone el menor obstáculo. Ya dijimos al principio de este capítulo que para el psicólogo cientificista el postulado del paralelismo psicofísico es irrefutable, o sea, el hecho de que sin soporte orgánico no hay psique es inviolable.
Dicho de otra manera, no hay inteligencia sin cerebro, no hay función sin órgano. Pues bien, este pilastre puede tambalearse con los conocimientos que en la actualidad la física cuántica viene aportando sobre todo aquello que se escapa a nuestros sentidos o percepciones naturales. Si se va comprobando, como así parece, que los fenómenos paranormales, y entre ellos la psicofonía, se debe a la actitud de ciertas partículas subatómicas sin masa, teniendo en cuenta que este comportamiento parece inteligente, un nuevo concepto se irá imponiendo, y este es el que cierto tipo de inteligencia o de comportamiento inteligente puede existir o estar sin necesidad de una masa sustentadora, tal como nosotros concebimos. Por si la existencia del neutrino fuera poco, vemos lo que dice James Bedford y Walt Kensington en su obra editada por Editorial Martínez Roca, El experimento del pase, en las páginas en concreto 151 y 152. Tomemos por ejemplo el positrón. Todavía nos depara mayores dificultades conceptuales porque ni siquiera puede afirmarse de sí mismo que es un corpúsculo autónomo. Desde el punto de vista físico, en efecto, el positrón no es más que la ausencia de un electrón. ¿Qué es lo real? ¿El positrón o el electrón? ¿Acaso solo la ausencia de un electrón es un positrón o también la ausencia de un positrón es un electrón? Podríamos admitir que el paquete de psienergía que escapa en el momento de la muerte real, del pase, estaría formado por cuantos energéticos cuya masa correspondería al vacío del neutrino y que, conservando su inteligencia individualizada en un todo constituyente, podría, en circunstancias especiales, encontrar el camino, por llamarlo de alguna manera, adecuado para manifestarse mediante un sistema racional dentro de nuestro mundo físico y que, por lo tanto, y continuando nuestra divagación, podríamos aceptar que la psicofonía fuera el efecto que nos llegara hasta nosotros desde un mundo donde la masa resultara encadenante y la idea absurda del límite se desvanece. Recordemos a Jung cuando en su obra Realidad del alma, en el capítulo 9, nos dice: pero los fenómenos parapsicológicos nos invitan a la cautela, puesto que nos indican una relativización del tiempo y del espacio, por obra de factores psíquicos que ponen en duda la explicación prematura e ingenua del paralelismo psicofónico. Toda nuestra vida pasa a través del cuerpo, pero nosotros no estamos en nuestro cuerpo.